Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros, y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy, en a partir de ahora, la situación política actual en la República Dominicana. Y tenemos una invitada muy especial para tratar el tema, Minú Tavares Mirabal. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Gracias. Como anunciamos, aquí está Minú Tavares Mirabal. Bienvenida a tu casa. Así es, sin ninguna duda. Bueno, Minú, tú como la líder de Opción Democrática y una participante muy activa en la vida política nacional, tiene fijadas tus posiciones sobre diversos temas. En estos momentos se está discutiendo de si la ley de partido o ley electoral. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, tenemos muchos años en esa discusión que lamentablemente se ha ido posponiendo. Y posponiendo. Pero y no como se ahora el toman presidente del Senado decisiones. prometió solemnemente a la ciudadanía que en este año el Congreso le iba a dar al pueblo dominicano esas dos leyes, ya como que uno piensa que este es el momento. Si hay algo que caracteriza a este gobierno y a sus autoridades, aparte de la corrupción, es la capacidad de mentir con una gran facilidad. Con tranquilidad. Con una gran tranquilidad y sin darse cuenta que eso tiene consecuencias. Y sin ninguna, absolutamente ninguna vocación de asumir esas consecuencias. Eso es terrible para un país, es una gran tragedia para nosotros. Esa ha sido una promesa, además, reiterada muchas veces. Pareciera que ahora ha llegado el momento en que la necesidad no deja dudas, más que nada porque los partidos, los viejos partidos, se enfrentan a una incapacidad para resolver sus propios problemas internos. Por eso el interés del PLD de que se apruebe la ley de partidos antes que la ley electoral, porque ellos han tenido muchas dificultades y saben que cada vez tendrán más dificultad para solucionar su vida interna en materia de candidaturas, de aspiraciones, de organización. El PLD poco a poco en materia organizativa, yo creo que ha pasado a ser casi un sentimiento. Es decir, mucha gente te dice, yo soy PLDista, y cuando tú le preguntas cuántos años hace que no se reúne, el órgano o el organismo al que pertenece te van a decir que la última vez probablemente fue la elección de aquellos 10 diputados, que terminó con 4 muertos para escoger 10 diputados a nivel nacional. Entonces, ese es el interés, pero el interés sería tener la ley y que esa ley no esté dotada de las medidas que se requieren para construir democracia, tanto a lo interno de los partidos como a nivel nacional. El problema fundamental que yo entiendo que tendría que estar claro es que no es posible aprobar una ley de partidos por más que el PLD tenga necesidad de hacerlo, si antes no se ha aprobado la ley electoral, la reforma a la ley electoral. Que debería ser el orden de las cosas porque la Constitución así mismo lo dejó establecido al dividir la Junta, ¿no? Bueno, la ley electoral es absolutamente obsoleta. Exacto. Tanto que desde el 2015 el anterior presidente de la Junta dijo que si no se aprobaba
la nueva ley, la reforma a la ley y la ley de partido, aquí no habría condiciones para hacer elecciones. Y de hecho no las hubo. Entonces, aunque se celebraron, pero ahí estamos pagando muy caras las consecuencias de todo el caos y de todo lo que fue ese proceso electoral de 2016. Entonces la prioridad para Opción Democrática y para todos los partidos de la oposición e incluso para la mayoría de los partidos, aunque algunos de ellos apoyaron o fueron aliados con el PLD, es que se apruebe la reforma a la ley electoral primero, por una razón muy sencilla. Esa es la ley que rige el accionar de la Junta Central Electoral y que establece los mecanismos para que la Junta Central Electoral, aparte de su funcionamiento interno, también pueda tomar las medidas para organizar los procesos electorales, la vida política de la República Dominicana, el accionar de esos actores políticos a través de los procesos electorales, aparte del otro tema que no tiene que ver con lo electoral, que es y que también está afectado por la falta de una ley orgánica de la Junta, de una ley que es el tema del registro electoral y de todo ese funcionamiento de las oficialías civiles, que también se ve afectado por el atraso en la aprobación de esta reforma. Pero parece que el interés del partido o la coalición dominante, el PLD, que es el que lidera esa coalición, es que se trabaje primero con la ley de partidos. Bueno, pero no, o sea, insisto, no debe ser, no puede ser, un gran error. Es un gran error porque incluso muchos de los temas que se están discutiendo, como de la ley de partidos, cuando tú los analizas, te das cuenta que corresponden a la ley electoral, porque en la ley de partidos debe estar solo lo que concierne al funcionamiento democrático de los partidos políticos hacia lo interno y también en ese relacionamiento, por ejemplo, con la sociedad, con la vida, con el Estado. Uno de los asuntos más importantes en todo esto tendría que ser establecer con claridad cómo deben financiarse los partidos. ¿Tú piensas que eso es materia de la ley de partidos o de la ley electoral? Yo creo que es de los dos. De las dos. De los dos. Pero si el órgano que rige, que organiza, que tutela de alguna manera toda la vida partidaria en su relación con la llegada el acceso y la llegada al poder a través de la celebración de elecciones democráticas, no tiene una ley que es una especie de ley marco. Si se aprueba primero la ley de partidos, que es una ley jerárquicamente mayor, estaría sujeta, y esa propia ley de partidos, a tener que ser reformulada, por ejemplo. Pero además, vamos a ver, el financiamiento público de los partidos, a quien le corresponde distribuirlo es a la Junta Central y supervisar el uso que se le da, si tiene calidad o no ese partido para recibirlo, si ha violado la ley electoral o la propia ley de partidos y por lo tanto ese financiamiento tendría que estar ligado a sanciones para esa violación, para la comisión de ese tipo de delitos, y eso tiene que estar en la ley electoral. Si en la ley de partidos pueden estar elementos, digamos, adjetivos de esa otra
que es una ley más, de esa otra ley más abarcadora, que también es adjetiva con sí, respecto a la Constitución. Entonces, bueno, el caso es que parece que el propósito del PLD es que pase primero la de partidos. Y hay una situación de hechos y no de derechos. Yo puedo dar testimonio, ellos pueden colocar la agenda. Esas dos leyes, cuando fueron depositadas por la Junta Central Electoral en el 2009, fueron depositadas juntas las dos. Estaba terminando ese periodo legislativo hasta el 2010 y esa ley, la reforma a la ley electoral ni se conoció. Bueno, tú dirás, estábamos discutiendo la Constitución de la República en ese momento y el Congreso estuvo muy comprometido con ese trabajo. Pero la Constitución se terminó de discutir precisamente en el 2009 y era una de las leyes que la Constitución manda. Entonces, por lo tanto, tiene un carácter orgánico, que ahorita yo lo señalaba, igual que la ley de partidos también, y lo tiene precisamente para el número de votos en el Congreso, en la Cámara y en el Senado. Necesita una mayoría calificada para su aprobación. En ese momento se empezó a hablar de la ley de partidos y se empezó a trabajar, pero la ley electoral se quedó sin mirar siquiera. Y luego del 2010 al 2016, también yo formaba parte de la comisión y yo puedo dar fe, jurar por mis padres, que nunca se avanzó ni un solo capítulo de esa ley en la discusión de la Comisión de Junta Central Electoral que estaba apoderada de conocerlo. A pesar de que en la ley de partidos sí se avanzó mucho, se hicieron varios fue entonces informes. Una decisión política deliberada. Sí, se convocaba a la comisión y nunca había quórum. ¿Y crees que persiste hoy? No pasó de una lectura de varios artículos. ¿Persiste hoy ese punto de vista en el PLD de que no se trabaje con la ley electoral? Bueno, hasta ahora no se ha estado trabajando. Lo que se ha estado trabajando es con la ley de partidos. Y digo, trabajando temas que están en la ley de partidos, que se están discutiendo como parte de la ley de partidos, pero que aquí es muy importante que deben ir a la ley electoral. ¿Ustedes se han reunido con la comisión bicameral? La nueva noticia, no, digamos, se ha estado hablando de una reunión que ha estado siendo pospuesta en varias ocasiones por distintas razones. En esta semana se pospuso también porque se convocó para el jueves y entonces coincidía con esta semana pasada. Con lo del ciclón. Bueno, en dos ocasiones con el ciclón. Los dos ciclones. Los jueves han estado bien pesados en sí, septiembre, estuvieron difíciles. Bueno, pero se ha pospuesto y está pendiente esa reunión en la cual se deberá presentar el resultado de la búsqueda de consenso con respecto a propuestas muy concretas que tienen sobre las que tienen acuerdos los partidos que están en la oposición. Vayamos a un punto específico. Hay algunos muy interesantes, muy importantes, incluso novedosos que no están en la ley. Podríamos hablar de esos puntos y que servirían y estarían muy relacionados también para verlos como una manera de disminuir los costos no solo de las campañas políticas, sino de la política en términos generales de la República Dominicana. A eso, que son las primicias que tú me vas a dar aquí, vamos a hablar de lo más conocido que se han estado debatiendo, que el tema, por ejemplo, porcentaje de la mujer, tema financiamiento de los partidos y las campañas, tema de las primarias, si son obligatorias, si no son obligatorias, si se hacen con un padrón general, si se hacen con un padrón cerrado, si son al unísono todas o no. Los puntos de vista de Opción Democrática sobre esos temas. Sí, bueno, ¿por dónde arrancamos? Por donde tú quieras. Bueno, el tema lo que se llaman las cuotas de la mujer, nosotros hemos llegado al acuerdo elemental, básico, de que hay que aprobar, hay que adecuar la ley
al mandato constitucional, que dice que el Estado está obligado a garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres 50-50. en los puestos 50-50, 45-65, es decir, equilibrada, no como hasta ahora que un 33% no tiene ningún sustento constitucional. Pero no tiene sustento, que es una engañifa en la práctica también. También, aparte de las trampas, exactamente. Sí. En cuanto al financiamiento, estamos absolutamente de acuerdo con respecto a la necesidad de medidas sancionadoras con respecto al tema de ese financiamiento, a la rendición de cuentas. Digo, no del financiamiento, sino del incumplimiento con las reglas. Es un punto un poco difícil porque tal y como podemos ver, en ese grupo de partidos que están en la oposición hay partidos grandes y no tan grandes, pero que tienen el 5%, y hay partidos que son partidos más pequeños, y entonces hay una visión distinta con respecto al tema del financiamiento. Independientemente de eso, de esa falta de acuerdo o de esa falta de acuerdo temporal, digamos, que ha habido, yo quiero expresar que la posición de Opción Democrática y de la mayoría de los demás partidos más pequeños es claramente que no se puede seguir aplicando un criterio discriminatorio como hasta ahora. Un criterio discriminatorio en cuanto que no está relacionado para nada con el número de votos, sino con un porcentaje arbitrario que se escogió en algún momento para beneficiar a un partido específicamente, porque esa fue una propuesta del Partido Reformista en su momento. Hicieron como un redondeo en su porcentaje. Bueno, entonces resulta que un partido que tiene el 5% de los votos recibe exactamente el mismo financiamiento público que uno que sacó más de un 50%. Y uno que sacó 4.5, vamos a decir, entonces no tiene acceso a ese mismo, es muy antidemocrático, a esos mismos montos de financiamiento. Entonces, esa discriminación clara tiene que ser sustituida por un sistema de financiamiento muchísimo más democrático. Y cuando hablo de democrático, hablo de tomar en cuenta un principio fundamental de la democracia, que es el de garantizar la participación en igualdad de condiciones de todos los partidos, de todos los candidatos y candidatas en cualquier proceso electoral. Ese sistema definitivamente no lo hace ni hacia arriba, hacia los mayores, ni tampoco hacia los menores. Pero hay también un otro problema que es difícil y que hay que superar también, que hay que dejar atrás, que tiene que ver con los criterios que se utilizan para a esos partidos que tienen más del 5%, son distintos totalmente a los que se utilizan para los que tienen menos del 5%, para ese 20%. Explícame esa parte. O sea, el criterio que se utiliza para los del 5% ya lo vimos, ¿verdad? En partes iguales por haber sacado más del 5%. Sí. Pero en el 20% restante de los recursos públicos... Es arbitrario. No es arbitrario, se divide en dos a su vez. Un 12% que es por el número de los votos que se distribuye y de los cuales les toca parte también a los partidos más grandes, de más de 5%, y un 8% que es el que se distribuye por el número de votos entre los demás partidos que mantienen el reconocimiento. Vamos a poner un puntito ahí porque me están pidiendo una pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Minú Tavares Mirabal,
la líder del partido Opción Democrática. Bueno, bien, entonces esos son de los problemas que hay con la forma en que ahora se reparte ese dinero del financiamiento público a través de la Junta. Pero hay otros asuntos también, como los costos de la campaña, el dinero privado, hay que poner unas reglas claras de cuánto se puede y de dónde provenga ese dinero, ¿verdad? Así es. Bueno, el financiamiento público que tiene su regulación y que hay que ponerla muy clara y hacerla más justa y unificar los criterios como veníamos conversando, pero el tema quizás que toca toda la vida de la República Dominicana, porque no lo olvidemos, todo esto está muy vinculado con la corrupción y con la impunidad. Es el que tiene que ver con los altísimos costos que tiene la política y que tienen las campañas electorales en la República Dominicana. Y eso es algo que hay que cortar de raíz, que hay que cambiar absolutamente. Y hay muchas medidas que se pueden tomar y que hemos estado proponiendo. Algunas de ellas no están ni siquiera siendo consideradas, no están en el proyecto que depositó la Junta, ni están en la discusión de la propia comisión, pero tienen que ser necesariamente discutidas, como por ejemplo el tema del conteo o del escrutinio público de los votos, luego de que se termina la votación el día de las elecciones. O sea, eso es algo que hay que incorporar incluso como una medida de cultura y de educación democrática en la República Dominicana. Es decir, ¿y por qué lo vinculo, lo relaciono directamente con los costos? Porque cualquier partido en este país tendría que tener varios miles de millones de pesos para poder nombrar delegados en cada una de las mesas electorales. ¿Tanto cuesta? Los cálculos del PLD fueron de que dispusieron de 1.300 millones. Solo para ese día de las elecciones y para garantizar delegado en cada mesa. Exactamente, los delegados. Recuérdate que además ellos le estaban pagando más dinero a los delegados de ellos que lo que pagaba la Junta Central Electoral. Y hubo un lío entonces, porque entonces estaban llevando los funcionarios de las mesas, se lo estaban quitando para que fueran delegados porque ganaban más siendo delegados del PLD. Eso no puede ser, eso no puede volver a ocurrir. Nosotros, por ejemplo, yo fui candidata por la APD, nosotros hemos hecho un estudio y nosotros nada más sacamos votos en las mesas donde teníamos delegados, pero nosotros nada más tuvimos delegados como en 2.000 mesas. ¿Y el resto? El resto sacamos 0 votos y es un... ¿Quién se habrá repartido esos votos? Bueno, imagínate tú, y hay muchísimos testimonios de eso. Eso no puede ser. La garantía de la soberanía del voto la tiene que dar la Junta Central Electoral. No puede descansar en el dinero. No puede descansar en el dinero, no puede descansar en los partidos, no puede descansar en este secretismo. O sea, si se está haciendo todo bien, ¿cuál es el problema? De que eso sea visto por quien quiera verlo, incluso por los medios, si quieren ir a cualquier mesa a ver cómo se están contando los votos. El único límite que eso tiene que tener es el espacio físico donde funciona la mesa, que se resuelve fácil, una publicación en la entrada de la mesa. Aquí caben 25 observadores en este espacio, que se tienen que registrar con su cédula, con sus teléfonos, con todo, que pueden ser localizados. No pueden opinar, no pueden intervenir, no pueden interrumpir. Solamente observar. Es más, el que se quiera parar en la ventana y mirar puede tener la posibilidad de hacerlo. Ojalá que vaya mucha gente a observar. Ese es uno de los puntos. El alto costo de la campaña. Pero entonces todo esto conlleva a que se busquen recursos de cualquier fuente. Ah, sí, claro. Entonces ahí está el otro tema, que es el tema del financiamiento privado. El financiamiento privado, que tiene en primer lugar que ser objeto de una rendición de cuentas estricta, que esté además vinculada a sanciones en el caso de que se incumpla. El financiamiento aquí tiene que estar claro, lo que cada persona da, y tiene que tener, el financiamiento privado, tiene que tener topes también. Claro. No es posible que alguien dé lo que quiera, absolutamente sin ningún control.
Está el tema del financiamiento ilícito y del financiamiento extranjero. O sea, la única manera de tú terminar, o de que nosotros terminemos con toda la corrupción alrededor de la elección de las autoridades, es precisamente a través del establecimiento de topes a los gastos y también de topes al financiamiento privado. Ninguna empresa extranjera puede tampoco venir a participar como contribuyente de un candidato o candidata, y eso se cae de la mata. O sea, yo en estos días escuché y me alarmé, escuché a varios legisladores de la Comisión Bicameral defender la participación de las empresas extranjeras con contratos o buscando contratos en el país, que supuestamente fueron a expresarse ante la Comisión Bicameral reclamando sus derechos, porque decían que si no se les permitía a las empresas extranjeras contribuir con las campañas, estaban en desigualdad de condiciones con las empresas locales. Señores, eso es corrupción, eso es inconstitucional. Bueno, solo habría que preguntarles a esos representantes de empresas extranjeras si en sus países ellos iban a permitir que de República Dominicana o de un tercer país alguien vaya, que sea empresario, a darle dinero a sus políticos, a ver si ellos iban a aceptar Preocupa eso. Que haya legisladores, que forman parte de esa comisión bicameral defendiendo esa posibilidad, porque esas empresas que fueron ahí a decir eso, lo que estaban era diciéndole a los legisladores que querían permiso para delinquir en la República Dominicana, que querían permiso para sobornar, que querían permiso para establecer relaciones de cohecho, relaciones delictivas con los políticos dominicanos y con la política dominicana y con la toma de decisiones en nuestro país. Pero eso es un escándalo, es una barbaridad. Es una barbaridad, así es. Pero es decir, en la discusión con todos los partidos de oposición, por lo menos hay acuerdo en que eso no puede ocurrir, sin excepción. Y hay muchos otros temas que son importantísimos. Por ejemplo, en la necesidad de construir democracia para garantizar una participación de todo el mundo con igualdad de condiciones. Un aspecto por el tema del aspecto privado. Al acceso a los medios, perdón. ¿Tú piensas que se debe permitir que, por ejemplo, un grupo corporativo done, o debe ser una donación individual? Es decir, un empresario como persona puede decir, para contribuir a la democracia o porque me gusta este candidato voy a donar tanto. ¿O tú piensas que se le puede permitir a un consorcio de empresas? Bueno, lo que estamos proponiendo es que las empresas que no puedan ser contribuyentes a las campañas, las empresas que son contratistas del Estado, que tienen contratos vigentes con el Estado, porque eso se cae de la mata, no nos vamos a meter a profundizar en eso. Pero yo particularmente creo que si se decide bajar los costos de las campañas, los costos de la política, a través del establecimiento de topes que tienen que ir a los partidos, a lo que los partidos gastan en términos generales, a lo que los candidatos gastan, es decir, tope para las candidaturas a cada uno de los cargos. Y tiene que haber unos topes escalonados, no puede gastar lo mismo en una campaña ni tener la misma cantidad de propaganda un candidato a regidor que un alcalde. No puede tener la misma cantidad de propaganda ni en los medios, ni física, en los espacios públicos, un candidato a diputado más que un candidato a senador, o más que el candidato a la presidencia de la República, que vimos eso. Mientras más amplio sea el ámbito. Entonces, tiene que haber un escalonamiento en esos topes. ¿Tú piensas que debe regularse que aquel que se acoja al financiamiento público deba renunciar al privado o viceversa?
Bueno, no hemos planteado ¿Eso existe en esa otros discusión. países? Esa discusión existe en otros países y de hecho, cuando se habló de establecer aquí el financiamiento público, fue precisamente para eliminar supuestamente o disminuir el financiamiento privado y terminamos con el peor de los mundos posibles. Sí, O sea, mucho dinero público para un grupo de mucho partidos dinero. y mucho dinero privado también. Pero si se regulara como debe hacer la Junta Central Electoral y como debe establecer la ley electoral, si se regulara también el acceso a los medios mediante un establecimiento de franjas de publicidad que por demás debieran ser equitativas para todo el mundo. Hay 7 candidatos, hay una franja de 1 hora, para cada candidato a la presidencia de la República habrá un espacio. Y sobre el tiempo de campaña, ¿qué plantean ustedes? Y el tiempo de campaña que estamos planteando, vimos ahí que en el comité político del PLD se han inclinado para pedir una ampliación de los tiempos de campaña cuando lo que estamos necesitando es precisamente que esos tiempos se disminuyen. Pero ¿cómo que están pidiendo una ampliación? Sí, están diciendo, ya no cabe más, bueno, porque el año entero está en campaña. Ellos están diciendo que quieren 9 meses. Van a extender el año para que tenga 14 meses en vez de 12. Exactamente, están hablando de una pre-campaña que sea de mayo a agosto del año previo a las elecciones. Por lo tanto, estamos hablando de un año prácticamente en total. Porque acuérdate que va a estar como pre-campaña. Exacto, para empezar la pre-campaña. Lo que nosotros entendemos es que tiene que regularse primero para que las campañas sean más cortas, o por lo menos que se cumpla la ley, porque aquí hay una ley también que regula la campaña. Lo que esa ley no se hace cumplir, ni se obliga a respetar, cuando ni tiene sanciones. Cuando la Junta declara abierta la campaña, ni caso le hacen porque ya empezó hace tiempo. Entonces, pero hay un tema que es el tema de las precampañas. Esas precampañas que son internas deben también tener una regulación, eso tiene que estar en la ley de partidos también, y esas tienen que ser campañas internas realmente, a menos que se aprobaran unas primarias, y el que asista a esas primarias, entonces sí que tendría derecho, digamos, depende del tipo que sean las primarias. Si son abiertas, porque si no son abiertas... Si son primarias abiertas y con el padrón universal, obligatoriamente tendrían que ser primarias que permitieran una campaña abierta con publicidad y todo eso. Pero hay diferentes opiniones también entre los partidos de la oposición, por lo menos con respecto a ese tema, aunque hay bastante coincidencia en que sean voluntarias, que participe el que quiera, o con la modalidad que quiera, porque hay partidos que... Vamos por partes, o sea, que se celebren sí primarias, pero que no sean obligatorias para todo el mundo al mismo tiempo. No, el partido que decida hacerlo, entonces se acoge a las reglas de las primarias. Junto con todo lo demás, exactamente. ¿no? Y el padrón, no obligatorias, ustedes consideran no que obligatorias, pero si hay primarias voluntarias, para que haya primarias tienen que ser simultáneas. Simultáneas todas. Simultáneas para evitar los vasos y voluntarias. En ese sentido, lo que hay diferencia es con respecto al tema del padrón abierto o cerrado. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, lo que nosotros, no hay tampoco, o sea, los partidos de oposición fuimos todos a la Junta Central Electoral porque hay un real temor con respecto a las posibilidades de manipulación que puede presentar la instauración de una medida como la de un padrón abierto para la democracia dominicana, con toda la debilidad institucional y con todo el manejo de recursos. Yo escucho eso, pero si fuese así, mira, si fuese abierto pero al unísono todos los partidos, hay menos posibilidades que un partido influya en otro. Bueno, pero eso estaría, por supuesto, por verse. No, estaría por verse. Yo particularmente, y nosotros en Opción Democrática también, somos bastante abiertos con respecto a ese tema, solo que lo del padrón cerrado tiene una amplísima mayoría
entre los partidos de oposición. Porque yo creería que puede beneficiar al país, al sistema democrático, la existencia de un padrón cerrado y abierto al mismo tiempo, si son organizadas por la Junta Central Electoral de manera simultánea y voluntaria. Pero eso aquí no hay condiciones para hacerlo, ni tampoco hay un consenso de que se pueda llevar a cabo. Hay absolutamente mucha desconfianza con respecto al tema del acceso a los padrones o de la apertura. Yo no estoy de acuerdo con que el hecho de que se abra el padrón para que todo el mundo vote en los partidos vaya a debilitar a los partidos. Eso no es verdad. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, los partidos deben ser capaces de ponerle a la ciudadanía, de poner en manos de la ciudadanía la posibilidad de decir quiénes son sus, o quiénes entienden sus mejores candidatos. Por el contrario, que eso fortalecería. Yo creo que eso... Porque hay muchos rock izquierda como yo que no nos inscribimos en ningún partido. Ajá. Pero puede ser que yo diga, bueno, me gustaría que Minú sea presidenta y voy y voto. Exactamente. Para que te elijan candidata primero. Exactamente. Pero, y más con lo que los partidos políticos se han convertido en la actualidad. ¿Qué hablábamos hace un rato acerca del PLD? ¿Cuál es el verdadero padrón del PLD? Primero, nadie tiene acceso a él. Ellos sí tienen acceso a los padrones de todo el mundo, pero nadie tiene acceso a esos padrones, en primer lugar. Y en segundo lugar, todos sabemos que esos padrones son padrones que han sido desvirtuados, que han sido cambiados, que ahí hay muchísima gente que nunca se ha inscrito en esos partidos. Que lo buscan y lo llevan a votar. Y que no responden a una verdadera militancia. De modo que ese no es un temor que abriguemos nosotros. ¿Y por qué razón no puede también gente que tiene esa simpatía que tú mismo dices, yo nunca he estado en un partido, pero yo tengo simpatías y quisiera que este fuera el candidato? Entonces eso es una posibilidad que debiéramos ofrecerle al pueblo dominicano también. Pero eso solamente sería garantía democrática en el caso de que esas elecciones fueran simultáneas. Y que fueran voluntarias. Y voluntarias. Solamente podría ser. Que el partido que no quiera no se acoge a eso. Exacto. Bien. Pero además todo eso tiene que venir acompañado de otras medidas también democráticas. No quiero abusar del término, pero es fundamental, sobre todo con las debilidades y las deficiencias democráticas que tenemos. Tiene que ir acompañado de decisiones como el acceso a los medios de los que hablábamos hace un rato, que tendría que ser obligatorio. En otra palabra, igualdad de condiciones para todos los actores del sistema. Para todo el mundo. Estamos igualmente proponiendo como una opción de la cual hemos también hablado y que esta puede llamar la atención, que es la de que el orden en las boletas electorales se establezca de la manera más democrática que hay, que es mediante un sorteo. Excelente. Antes de que empiece la campaña, la Junta Central Electoral hace un sorteo público y dice, hay tantas casillas, estas casillas se van a distribuir y se televisa y se decide en qué orden van los candidatos en esa boleta electoral. Esa es una de las propuestas que Opción Democrática está impulsando. Y también los partidos de oposición. Esa es una opción. Y la otra también es el hecho de que la propaganda a través de los medios, aparte de que sea en una franja, también sea gratis. Bueno, muy bien. Vamos a poner otro puntito y vamos a otra pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Bueno, estamos ya en el segmento final. Bueno,
Además de estos temas, de esas leyes que deben discutirse, que debe haber un acuerdo político, yo pienso. Hay otro tema también en el que hay consenso en los partidos de oposición. ¿Cuál es? Que es bastante, ha sido bastante polémico, pero que es muy importante, que es el tema de la obligatoriedad del voto. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero no, eso es antidemocrático. No, eso no es antidemocrático. Eso es lo más democrático que hay. Pero si una gente dice ese día, no me da la gana de levantarme, no me gustan los candidatos, no tengo ganas de votar. No es un ciudadano, entonces. No, es ciudadano, pero el ciudadano tiene derecho a negarse. No, el ciudadano puede ir. Bueno, también tiene la posibilidad de cumplir con la sanción que se le ponga después y pagar una multa, porque no va a ir preso por eso. Pero eso es dictatorial. No, eso no es dictatorial. Ahí yo no estoy de acuerdo. No, mira, la esencia de la democracia, ¿cuál es? La participación. Y una forma de participación también es la negación. Porque bueno, en un momento dado, si a alguien no le gusta, no lo pueden obligar. No, porque, o sea, igual que no lo pueden obligar a pagar impuestos. Pero recuerda que nosotros eso sufrimos. Es constitucional, además. La Constitución en su artículo 77. Cuando obligaban a la gente. No, pero eso era distinto. ¿Por qué era distinto? Porque era distinto, porque era una mentira, además. Yo recuerdo los testimonios de mi casa, que mi tío Otilio Mirabal, iba, recogía toda la cédula de la familia, llevaba toda la cédula. Y le ponían un sellito. Y decían que votó, y había un solo candidato y ese candidato votaba. En los 12 años Balaguer, aquí, afectaban a todo el mundo y le ponían un sello para decir que votó. Para el que tenga dudas y el que no quiera, tiene que ponerse, si tú pones que el voto es obligatorio, entonces tú tienes que incluir, entonces, la figura del voto en blanco, para que la gente pueda entonces expresar su descontento. Pero a mí me parece, en una democracia participar es fundamental, y mientras menos ciudadanos y ciudadanas participen, menos democracia habrá. Siempre será más fácil para las minorías. Pero es que hasta la apatía es un derecho democrático, hasta la desidia, la apatía es un derecho democrático. Si alguien dice, a mí no me da la gana hoy de levantarme. Eso presupone una sociedad no de ciudadanos y ciudadanas. Ser ciudadano implica tener una responsabilidad. Lo menos que tú le puedes pedir a un ciudadano o ciudadana es que vaya a decir una vez cada 4 años quién quiere que lo gobierne. Es lo menos que le puedes pedir. Si hay alguien que no cree en votar ni nada. Bueno, si hay alguien que no cree en votar, entonces pagará una multa por si quieres renovar la cédula, o tienen que ser sanciones de carácter civil. Esa la pagamos como quiera, porque por todo el Estado cobra. Pero será más cara. En Bélgica, por ejemplo, al que no va a votar le pagan una multa de 500 euros. Pero eso es, o sea, lo que es que no, eso no, eso es un, mira, ¿cómo define la Constitución? Porque eso a mí me pone bajo sospecha una democracia, o cualquier sistema, cual que sea, que se tenga casi como que atemorizar o sancionar para que la gente se vea obligada a participar. Porque entonces eso está bajo sospecha de que el sistema encante y convoque a la ciudadanía. Porque si hay que obligarla. Pero esa es la naturaleza, es el espíritu de la democracia. No, no obligar, ¿no? No, claro, óyeme. Entonces podríamos decir lo mismo para los impuestos, entonces. Eso es otra cosa. No, eso no es otra cosa. No, eso es otra cosa. Eso sí, porque la sociedad... el Estado tiene que vivir y tiene que buscar ingresos. Muchos son injustos, mal administrados, se los roban, pero tiene que tener ingresos. Pero entonces todavía más razones hay en ese argumento que me das. Si tomamos en cuenta que de lo que se trata es de decidir quién va a decidir cómo se usan esos impuestos. Entonces todavía más falta hace la participación. Pero es que en todas partes hay gente que no cree en el sistema. O sea, que no cree en nada de eso y esa persona tiene derecho a pensar. Vaya y vote en blanco o vaya y pague una multa. Bueno, eso ahí no estamos de acuerdo. Bueno, pero está bien. Yo sé que es difícil porque la gente confunde una experiencia negativa que hemos tenido con lo que es la esencia del sistema democrático. Y la esencia del sistema democrático es la de la participación. Espontánea. Entonces, muy influidos estamos y lo vemos, lo negativo que resulta que en los países cada vez haya menos ciudadanos y ciudadanas que deciden. ¿Quiénes van a decidir por nosotros entonces?
yo te aseguro que los sectores más, los sectores con más intereses, y no necesariamente los intereses del país, no necesariamente los intereses de la democracia, son los que van a primar a la hora de tomar esas decisiones. Bueno, eso es un tema para discutirlo, tal vez tú me convenzas una vez, pero... Estamos con eso, mira, con eso de la voluntariedad del voto, lo que se está es construyendo sociedades de ciudadanos y ciudadanas decidiosos. Pero la desidia no viene porque la gente no le gusta el voto como tal, es porque dice, ya yo me cansé de apostar a esto, de votar, no veo resultados, y la gente simplemente pasa de eso, como dicen en España, se cruza de brazos. Claro, la desgracia... Pero no se puede culpar al ciudadano, sino al político de eso. No, no se puede efectivamente culpar. Efectivamente no se puede culpar. Estamos absolutamente de acuerdo. No estamos culpando a nadie. Estamos diciendo, oye, la decisión que estamos tomando es una decisión que nos afecta a todos, que nos compete a todos, y por lo tanto no se la podemos dejar a 2 o 3. Como educación estoy de acuerdo. No. Concienciemos sobre eso, pero no obliguemos. Bueno, pero es que, mira, de lo que estamos hablando es del cumplimiento de la Constitución. El artículo 77 de la Constitución es clarísimo. Lo que dice es, establece cuáles son los deberes. Deberes. No obligación. Pero ¿sabes cómo dice la parte capital de ese artículo? Dice que los deberes se entienden como que establecen un régimen que obliga a cada ciudadano o ciudadana, incluso habla hasta de personas físicas y de personas jurídicas, que obliga, es un régimen que obliga, y ahí están los impuestos, por ejemplo, y ahí está también el cumplimiento de las leyes, está si lo aprueban, el deber no pongan de una votar. multa muy alta porque yo voy a pagarla, porque si es obligatorio yo no voy a votar. Bueno, yo espero tener la oportunidad de que sigamos conversando este tema porque es muy importante. Bien. O sea, y vemos cómo cuando en los países a donde ese voto es obligatorio, la participación es muchísimo más alta. Ah, no, claro, porque a nadie le gusta que le pongan una multa. Bueno, pero es que sí, o sea, cuando usted vive en una sociedad, eso implica no solo beneficios para usted y su disfrute de la garantía en el ejercicio de los derechos que tiene que darle el Estado. Implica también que usted es corresponsable de todas esas decisiones. Y la más importante pero el voto obligatorio no. Y la más importante de todas es la de votar. Es fácil confundir una cosa con una, una decisión que implica responsabilidad y que implica el cumplimiento de la ley y de la Constitución, como en este caso, con una experiencia negativa anterior, que no es de lo que estamos hablando. En los países a donde lo tenían y se quitó, se han arrepentido. Es el caso, por ejemplo, de Chile, donde disminuyó a más de la mitad el número de ciudadanos que fueron a votar. Pero cuando yo se quitó. estoy seguro. O de los Estados Unidos, donde mira, en los Estados Unidos porque los sistemas son infuncionales, por se eso. se toman esas decisiones tan importantes solo con la participación de un 25% y lo que es peor, de la ciudadanía. El voto popular no elige. Entonces yo digo, ahí es peor. Bueno, ¿y eso es lo que queremos? Yo creo que no, yo creo que debemos propugnar, que debemos trabajar para construir una sociedad en la cual las decisiones de ese calibre tan importantes que van a afectar nuestras vidas sean tomadas por la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas posible. Bueno, yo tengo mi reserva con eso y creo que muchos jóvenes yo estoy segura que son rebeldes por naturaleza se van a negar a votar si se le impone eso. Porque no van a querer, no quieren, la juventud es rebelde por naturaleza. Bueno, bien, pero hay que ver si son válidas esas razones. Porque, como decía, hay varios grandes pensadores que lo han señalado. A veces lo más malo
ocurre no porque se actúe mal, sino por la indiferencia de quienes no hacen nada ante eso. Bueno, si se trata entonces, de lo que tenemos es que crear conciencia. Lo que tenemos... Bravo, eso es lo que yo quiero, concienciar a la gente, educar, pero no imponerle. Pero, ¿cuál es la imposición de los que no tienen recursos? Que a veces, y ustedes mismos hicieron reportajes de gente sentado en las afueras de los colegios electorales esperando que le dieran dinero para ir a votar. Porque eso es la corrupción del sistema, eso no tiene nada que ver con un ejercicio ciudadano. No. Bueno, pero ahí está, eso ocurre. Eso, ¿Y tú piensas que porque sea obligatorio no aparecerá quien acepte 500 pesos y una botella de ron? No. Las razones por las cuales yo lo apoyo, por las cuales milito además en esa propuesta, es precisamente porque entiendo que es necesario, que es fundamental para que construyamos democracia en la República Dominicana. No dije como mecanismo para acabar con esa otra, con esa aberración que se está dando en las elecciones dominicanas, pero también ayudaría. Bueno, ojalá que sea así. Bien, pasemos ahora rápidamente, ya casi tenemos que terminar, para que me dé tu punto de vista, cómo tú observas el gobierno después de todo lo que ha venido ocurriendo. El gobierno ha tratado de reaccionar, por ejemplo, a todo aquello de la protesta popular, lo del caso de Brex, hay un reclamo ahora del consorcio que está construyendo Punta Catalina, y de parte de la gente que está en el gobierno dicen como que este es un momento en que ellos están respirando, que ahora ellos tienen como la iniciativa, que los movimientos sociales como que se están un poco desgastando. ¿Cuál es tu punto de vista? Habría que ver si esas expresiones en realidad no están reflejando lo que ellos quieren que sea, en lugar de lo que es. O sea, ellos tienen como desde febrero más o menos anunciando la muerte de la Marcha Verde. ¿Verdad? Y una agonía larga. Ha sido larga la agonía y cada vez que se convoca una nueva marcha, la marcha, el único mensaje que manda es que los huertos, como decía aquella famosa expresión, los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. De buena salud. Entonces, la Marcha Verde, el sentimiento sobre todo que expresa ese movimiento social que se conoce como Marcha Verde, es más bien vivo, está más bien coleando como un pescado dentro del agua, está más extendida que nunca la creación de conciencia con respecto a las barbaridades en materia de corrupción, a los escándalos que han sido cometidos por este gobierno, desde sus funcionarios más pequeños hasta los más grandes. La marca de este gobierno es la corrupción. Y eso era así antes de la Marcha Verde. La Marcha Verde lo que ha hecho es ponerlo en evidencia. Y lo otro también es el tema de la impunidad. Pues no se van a salir con la suya. No es verdad que ya no importa, sí importa. Cada vez es más responsabilidad, además de cada ciudadano y ciudadana, apoyar esos reclamos. Es más, esta semana hasta nos sorprendimos de ver que un organismo como el Fondo Monetario Internacional estaba alegrándose de este despertar de la ciudadanía en muchos países, diciendo que eso se debe aprovechar. Exactamente, que qué bueno que este despertar de conciencias reclamando contra la corrupción y por el fin de la impunidad en muchos países sirva precisamente para eso, porque mientras sigamos teniendo los niveles de corrupción que este gobierno ha llevado hasta los niveles que no podíamos ni siquiera pensar ni sospechar, tienen que seguir, tienen que mantenerse, porque es la única manera de terminar con ellos. Bien. Eso es lo que me parece que ocurre, que va a seguir ocurriendo, que debe seguir ocurriendo. Y lo otro que quiero decir tiene que ver con la afirmación que estaba contenida en la pregunta.
que me hiciste con respecto a que si yo creía que se estaba, perdón, ahora como que hice la confusión. No, yo te decía que personas del electorado oficialista dicen, bueno, ya el gobierno tiene un nuevo aire. No, perdón, lo que me faltaba contestar era el hecho de la respuesta que ellos han dado. Sí. Que si creía que habían dado respuesta, pero ellos no han dado ninguna respuesta. ¿Cuál es la respuesta que han dado? La respuesta que han dado es la no respuesta. O sea, lo único que han intentado es llevar adelante una serie de estrategias de comunicación, entre las cuales está decir que la Marcha Verde y que ya el movimiento se murió, y acusarlo de todo lo que puedan acusarlo, pero no han respondido. ¿Cuál es la respuesta que ha dado el gobierno? Ni una, no ha dado una sola explicación. La única respuesta que ha dado es en la dirección de mantener la complicidad, de seguir protegiendo a Odebrecht. Y como ahora se les ha acabado el dinero y Odebrecht está reclamando lo que reclamó siempre en cada uno de los contratos que llevó a cabo con el Estado Dominicano, es decir, un nuevo adendum aumentando los costos ya exorbitantes de ese proyecto de Punta Catalina, que por cierto no fue incluido en el famoso acuerdo de homologación, ni está incluido en la lista que han dado a conocer de supuestos implicados en esos sobornos de Odebrecht, es garantizar la continuidad. Y Odebrecht está haciendo lo mismo. Ellos no tienen dinero y entonces han reaccionado queriendo presentarse como los grandes héroes defensores del patrimonio cultural, diciéndole que no a Odebrecht. Es decir, insisten en repetir los mismos comportamientos y las mismas estrategias que han tenido. Acuérdate de lo que hicieron con el caso de la Barrick Gold. O sea, volvemos al principio del programa. Este gobierno, este presidente, este danilismo que lo acompaña está caracterizado en primer lugar por la capacidad de mentir. Bien. Muchas gracias, Minú Tavares Mirabal. Siempre es un gran honor que estés aquí con nosotros, hablándole al país sobre los grandes temas nacionales. Eso para nosotros es de gran satisfacción y siempre te volveremos a invitar. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.